a este tipo de test, eh, ¿en qué consiste esto? Es una T ampliada. La anterior semana habíamos visto que todo, todo ANOVA, F de Fisher, vamos a poner acá, versus el test de Kruskal-Wallis. Como les decía previamente, necesariamente tenemos que probar normalidad. En el caso de la ANOVA, hay una hipótesis nula. Vamos a registrar. En que la hipótesis nula sostiene de que existe diferencia entre las medias. Lo que se entiende que no existe relación, lo que implica que no existe relación entre las variables. De forma similar, la hipótesis alterna tendrá una contextura más o menos similar. ¿Existe o existe? En el caso del test de Kruskal-Wallis, tiene también una connotación similar. Vamos a copiar acá. No existe diferencia entre las medianas. Con otro color lo vamos a hacer, así podemos diferenciar un test del otro. Ver acá. Existe diferencia entre las medianas. Bueno, esto se va a dar si solo si exista previamente una prueba de normalidad. Necesariamente, la prueba de normalidad, primeramente debe existir una prueba de normalidad. Vamos a escribir acá. Ya saben que si en caso de que el test supere la prueba de normalidad, vamos a ir por estadísticas de tipo paramétricas como la ANOVA. Y si no existe, no supera la prueba de normalidad, vamos a tener que decantarnos por estadísticas no paramétricas, que no son exhaustivas, que tienen una limitante porque van a trabajar con un estadístico denominado mediana, que nos va a permitir contrastar de forma empírica la existencia o no de relación entre las variables, o en otras palabras, la comparación de sus medianas. Dicho todo esto, empezamos con esta clase, porque estamos contextualizando todo el escenario que se va a requerir a fin de disponer de estos insumos necesarios para hacer nuestros contrastes estadísticos correspondientes. Bueno, antes desearía si alguien tal vez quiere preguntar o consultar.
Les he pasado el informe, mejor dicho, el textito prometido, los capítulos también, que ustedes podrían haber consultado para aclarar esto. Bueno, proseguimos entonces. ¿No hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Una, una pregunta, profesor. Buenas noches. Adelante, Víctor. Adelante, Víctor, vamos. En la ANOVA de Fisher, ¿no? Ahí dice usted en la hipótesis nula y la alterna, existe y no existe, ¿no es cierto? Pero en la parte, digamos, donde hacíamos el ANOVA, cuando comparábamos medias, nos decía que el profesor de estadística, que la ANOVA nos decían tres cosas, ¿no? Ahí, digamos, nos decían que no existe, o sea, no existe diferencia, digamos, entre las medias. Uno que nos decía que existe diferencia entre medias, ¿no? O la diferencia que existe entre medias es significativa y puede haber una diferencia altamente significativa. Y ahí, digamos, usted digamos, no nos dice eso. No sé si estoy en lo correcto o es para otro tipo de estadística o diseño bien específico, o cómo es eso, perdón. Muy buena pregunta. Cuando se quiere hilar fino, es que te dicen que hay una diferencia altamente significativa. Y cuando se puede dar este caso, hay algunos estadísticos que sí, algunos profesores y algunos textos que tienen esta expresión, pero yo prefiero simplemente hablar de significancia y no significancia, porque lo de hablar altamente significativo y no significativo o regularmente significativo, eso es cuando ya se quiere hilar fino. Por ejemplo, la P. Les voy a decir, el valor P, cuando este valor P tiene esta textura, esto es altamente significativo. Sí. Sí. Cuando P tiene esta otra textura, no sé, se me ocurre 42. Esto es medianamente significativa. Pero al final, ¿qué es lo que ocurre? ¿Con esto o con esto? O que una P, digamos que es así. Que sea 8. Esto es no significativo. Con estos dos preámbulos, vamos acá, estos dos, igual rechazamos la hipótesis nula. Esta, ¿sí? La rechazamos. O esta de acá. Hay algunos que quieren ya ir a hilar fino, decir, ¿no? Y empezar a buscar ciertos niveles de esto. Cuando igual vas a rechazar, es posible rechazar la hipótesis nula. Por eso es que es mejor, a veces hasta la gente se confunde, ¿no? Con esto, porque te dicen altamente, medianamente, y cuando enseñas o cuando alguien quiere ya disertar, ya no puede explicar. El tema está en que de todos modos igual has de rechazar la hipótesis nula. Con esto, o con lo altamente o medianamente significativo, de todos modos hemos de rechazar la hipótesis nula. Y en este otro caso, sí, de hecho que no vamos a rechazar, no se rechazará la hipótesis nula. Y hay algunos que sí hablan en ese sentido. Yo no me complico tanto y prefiero decir, se puede rechazar cuando es menor a 5, o como dice el libro de investigación, ¿verdad? Ahí dice Tamayo y Tamayo, si el p-value es menor al 5%, se puede rechazar. Si es mayor, no se puede rechazar. Y listo. Tamayo y Tamayo en la investigación usa ese criterio, ¿no? Pero bueno, sirve igual. Hay algunos que hacen eso. Pero de todos modos, Víctor, vamos a rechazar la hipótesis nula, así sea altamente o medianamente. ¿Se comprende, Víctor?
Sí, comprendo. También en la parte de medicina, ¿no es cierto? Ahora que estamos en esta era de probar, digamos, vacunas, etcétera, pienso que esto entra, pues, ¿no? O sea, tienen que hacer una prueba estadística de decir, supongo que una vacuna es altamente significativo el tratamiento, ¿no? ¿No? Porque ahí seguramente este tipo de pruebas habría que hacer, o estoy suponiendo que a lo mejor hacen, ¿no? Pero esto creo que vale mucho para ese tipo de investigaciones, ¿no? ¿No? Porque tienen que ser bien precisas. O Puede no ser, pero así. más conviene hablar en ese caso cuando estamos hablando de correlaciones, de grados de correlación. Cuando expresamos grados de correlación, podemos decir, existe una relación media, existe una correlación considerable, existe una relación muy fuerte y existe una relación perfecta. Ahí sí, en el término de grados de correlación, es factible expresar estos diferentes niveles. Pero en términos de significatividad, generalmente no se considera tanto así. Hola, Víctor, ¿me entiende? Es decir, cuando Sí, hablamos de correlación, podemos estar en condiciones sí de afirmar una correlación mediana, una correlación considerable, una correlación muy fuerte y una correlación perfecta. En el texto que les había brindado, en mi texto está ahí los grados de correlación. Sí, en ese caso yo uso estos niveles, diferentes niveles de expresión en cuanto a los grados de correlación. Pero en lo otro, digamos, de significatividad y no significatividad, está asociada básicamente la aceptación o rechazo de la hipótesis nula. O no sé si aclaré. no, está bien, ya, gracias. Muy bien. ¿Es mejor hablar en correlación? Sí, sí. Vamos a decir que el impacto de la vacuna ha tenido una correlación perfecta, digamos. O que el impacto de la vacuna tuvo una correlación superflua, que es mediana, o una correlación muy fuerte, que puede estar por encima del 0,85. Cuando es mediana es 0,50. Cuando es débil es 0,10. ¿Sí? Muy débil. Cuando es mediana es 0,50. Cuando es considerable es 0,75, por encima de 0,75, y cuando es muy fuerte está por encima del 0,85, y desde luego que puede ser que se dé una correlación perfecta, aunque eso es muy poco probable cuando el valor alcanza la unidad. En ese caso sí, es factible hablar de esas expresiones. Eso está en el textito que les había brindado, pero en acá en el nivel de significación, estamos hablando de simplemente la posibilidad de aceptar o de rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Así sea medianamente significativa o altamente significativa, esto nos faculta rechazar o aceptar la hipótesis nula. Y esta P, por ejemplo, nos faculta a decir de que no es factible rechazar la hipótesis nula. Muy bien, con esa aclaración, buena pregunta. ¿Otra pregunta antes de continuar? Tal vez hay alguna duda. Bien, continuemos. Acá tengo un archivo eh, que consiste en diferentes variables. Hay un código de los empleados, el sexo del empleado, la fecha de nacimiento, los niveles educativos, las categorías laborales que pueda tener esta persona, por ejemplo, que puede ser 0 ausente, administrativo, seguridad, directivo, de 0 a 3, el salario en dólares, el salario inicial, el tiempo de contrato en meses, la experiencia previa y, bueno, si perteneces o no a algún grupo étnico. Hay personas que se autoidentifican con cierto grupo étnico y acá se estratificó de esta forma. Bueno, con ese preámbulo, lo que vamos a hacer ahora es precisamente esto, ¿no? Vamos a hacer un test de ANOVA.
un test de ANOVA. ¿Cómo se hará este test de ANOVA? De la siguiente forma. Tenemos que seleccionar una variable, a diferencia del test de TestStudent, que tenga más de 2 categorías. Porque acá es factible realizar esta prueba con 3, con 4, con 5 categorías. Es por eso que vamos a seleccionar la variable que tenga muchas categorías, ¿sí? Más de 2 categorías. Bien, con esto ahora, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, voy a escoger la categoría laboral, que tiene acá 0, 1, 2, 3, 4 categorías. Este ruido de la moto, van a disculpar, ahí afuera hay una moto que está muy fuerte. Bien, esta variable tiene hasta casi 4 categorías. Voy a seleccionar esa variable, voy a considerar esa variable. Y voy a considerar que la categoría laboral puede tener un impacto sobre el salario o no, definitivamente. Y esto es un diseño de experimentos. La variable cuantitativa será el salario y la variable cualitativa va a ser la categoría laboral, que tiene más de 2 categorías, insisto. Pero antes, como se dice, antes de hacer el test, primero siempre esto, a no olvidar, nunca, porque esto no nos dicen generalmente y esto es importante, crucial. Primero siempre esto, la prueba de normalidad con los datos. Y en función a eso, si es normal, me voy por este lado. Y si no es normal, no, vamos a poner acá, no normal, ya sabemos, me voy hacia este lado. ¿Correcto? Va a depender mucho de esto. Con esto yo hago el test. Primero digo, analizar, ya saben dónde se encuentra la prueba de normalidad. Digo, estadísticos descriptivos y está acá, en explorar. Bueno, con ese criterio, yo tengo acá la variable dependiente que va a ser el salario actual, no el salario de iniciación. Y la lista de factores, que son variables independientes, constituidas dentro de lo que es la categoría laboral, la paso a este lado, acá. Y acá digo, estadísticos, puedo quedarme con descriptivos, ya saben que esto puedo modificar, puedo hacer el test a 99%, puedo hacer el test al 90%, puedo hacer el test al 95%, como está convencionalmente acá. Lo vamos a hacer al 95% de forma convencional. Es lo más clásico que hay. En gráficos, vamos a ver primero si es que vamos a disponer de este o no. Todavía no lo colocaremos. Ya, bueno, pongámoslo. Vamos a ver qué tipo de prueba de normalidad. El histograma, para ver la forma funcional. El diagrama de tallos de hojas, que es un histograma alternativo. Y eso es todo. Digo, aceptar. Vamos a realizar la prueba de normalidad por categorías. Como son hasta 4 categorías, de seguro que nos va a decir las 4 categorías que tiene nuestra variable. Guardamos un momento. Está en ejecución, como dice acá. No tienen que, cuando eso pase, tienen que aguardar un momento porque el software es pesadito y siempre va a demorar, ¿sí? Un poquito. No hay dificultad. Está demorando. Bueno, mientras está ejecutando, ¿alguien tiene alguna pregunta? Podríamos estar aclarando. Dicen buenas noches. Hola, buenas noches. Ya, ahora sí, nos está mostrando los gráficos de Cook. Y adelante. Vamos, adelante, mi estimado. Ya. La pregunta sería, usted indica que vamos a utilizar la variable que tiene mayores datos, ¿no ve? O sea, lo que tiene
diferentes datos. ¿Por qué no es prudente utilizar aquí que tenga, por ejemplo, unas dos? ¿Por qué no usar el que tenga dos? Sí, o que tiene tres, digamos, las menores Eh, categorías. es que cuando recuerdan ustedes, cuando tiene dos, basta una TED Student. Ya no es necesario hacer una NOVA. La NOVA es una ampliación de la TED Student y para ello nuestra variable categórica tiene que tener más de dos. Por eso es el motivo, ¿no? Si tuviera dos, tranquilamente hago una TED Student y eso es suficiente. ¿Está bien? Lo que hice en la anterior clase, el viernes pasado. ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Hola? Sí, se comprende. Sí, Lisa. Muy bien. Con dos, una TED Student basta y sobra. Bien, vamos arriba para ver qué nos informa SPSS. Y acá nos informa siempre por defecto el cuadro general. Esto ya sabemos, los estadísticos descriptivos por categorías administrativo, seguridad y directivo, las tres categorías de nuestra variable independiente o categórica, y esto, la mediana, la varianza, etcétera, etcétera, siempre va a mostrarte los estadísticos en esa textura. Y la interpretación, como les había explicado, sigue siendo exactamente la precedente que hicimos las clases pasadas. A mí lo que me interesa es esto, las pruebas de normalidad. Y sobre todo el test, porque los gráficos generalmente son engañosos. No tenemos que respaldarnos tanto en la forma simétrica del histograma, porque puede justificar eso la disposición de la normalidad, pero el caso está en que lo más robusto de todo el análisis, cuando se hace una investigación, es considerar basta la prueba de normalidad con este nivel de significación. Y vemos que esto es altamente significativo, como decíamos hace rato, ¿no? Esto es demasiado significativo porque para el administrativo, para el de seguridad y el directivo, todo esto es normal. No es normal. Observen ustedes. No es normal. Vale decirle que la prueba de normalidad me dice que rechazo la opción de usar una NOVA. No puedo usar una NOVA, al menos con estos datos. No me faculta disponer de una ANOVA para esto. ¿Qué test tengo que hacer entonces? Ya que no es normal, ¿qué test podría yo realizar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál test? Ahí está claramente lo que tengo que realizar. ¿Cuál test? El test de El de Wallis. Kruskal-Wallis. Muy bien, este de acá. Porque no es normal. Profesor, Dígame. va a disculpar que intervenga, pero es que a veces yo creo que este tipo de cursos son los que despejan mejor las dudas que Así es. leer un libro. Sí. Entonces, la anterior pregunta es muy interesante, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando queremos comparar dos medias, utilizamos TED-Student, pero Uh-huh. ya pasa de 3, de 4, de 5, de 6 medias que queremos comparar, ya utilizamos ANOVA. Pero también recuerdo que para utilizar el ANOVA, creo que hay que cumplir algunos requisitos. Aparte de la prueba de normalidad, creo que hay, digamos, los grados de libertad deben ser no sé cuánto, el coeficiente de variación no debe ser superior no sé a cuánto. Un poco acordándome en este momento, me viene a la memoria eso. Sí. Entonces, ¿qué tan cierto es o ya estoy, digamos, o ya quedó en la prehistoria, digamos, esos requisitos No, que... no, no. Esta es más en lo correcto. El coeficiente de variación, siempre los tests ANOVA y los tests de Student, muy buena pregunta. Bueno, esto es la parte teórica. Es la parte teórica que escapa ya al escenario del SPSS, porque el SPSS te va a mostrar directamente resultados. Esta parte es una parte operativa que no lo vamos a mostrar, no se visibiliza en el SPSS, pero hay que explicar, como dice Víctor. El coeficiente de variación, vamos a registrar acá, mide el grado de homogeneidad de un dato.
Y el coeficiente de variación, como te digo, mide la homogeneidad de la variable. ¿Cuándo es homogéneo? Cuando el coeficiente de variación es menor o igual al 50%. Vamos a anotar acá. Si el coeficiente de variación es menor al 50%, estamos hablando de homogeneidad. H vamos a poner. Si en caso de que el coeficiente superara este valor, si el coeficiente de variación fuera mayor, vamos a anotar acá con otro color, mayor al 50%, los datos son heterogéneos. Existe mucha diferencia en la variable. El ANOVA, el test de ANOVA, parte de un principio fundamental, de fundamento ya, que las varianzas tienen que ser homocedásticas. La varianza, que algunos simbolizan la varianza poblacional de esta forma, sigma al cuadrado, voy a usar esto, ¿está bien? Acá se ve mejor, creo, esto. La varianza poblacional debe ser homocedástica. Ello implica que el coeficiente de variación, por tanto, si nosotros tuviésemos que hablar teóricamente, el coeficiente de variación CB debería necesariamente ser menor al 50%. Ese es un requisito importante para disponer de una ANOVA. Ese es un criterio. Otro criterio importante, que se considera que al final cuando se hacen ya no ANOVAs, sino MANOVAs, estoy hablando de la incidencia de dos factores sobre una variable dependiente cuantitativa, los MANOVAs tienen ciertas características, que la variable cuantitativa, o pueden ser varias cuantis, las cuantis tienen que tener una covarianza alta, generalmente, es decir, tienen que estar correlacionadas, las variables cuantis. Y las variables qualis, teóricamente, también tendrían que estar correlacionadas, codeterminadas. Bueno, en ese sentido, cuando vos haces un MANOVA que puede transformarse en una ANOVA, siempre y cuando una variable cuantitativa sea introducida dentro del análisis del ANOVA, la correlación o el coeficiente de correlación te exprese posteriormente transformado en un coeficiente de determinación los grados de bondad de ajuste. Y obviamente te va a mostrar eso, que los residuos van a ser cortos. Si en caso de que fuera así, los residuos también tienen que ser de ruido blanco. Tienen que ser ruido blanco. ¿Qué quiere decir? Que estos residuos, vamos a ponerlo res, deberían de estar distribuidos normalmente con media cero y la varianza unitaria, que es homocedástica, desde luego. Es decir, todos estos criterios hacen la ANOVA en su constructo mismo. Tienen un constructo teórico que se puede enriquecer si cumple todos estos aspectos en la ANOVA. ¿Está bien? No sé si ha aclarado por ahí la pregunta que alguien tenía. Víctor tenía, creo. Hola. Sí, está correcto, estoy comprendiendo. Muy bien. Y con eso, esto obviamente que no lo vamos a ver así en el SPSS, pero tenemos que entender de que el coeficiente de variación, desde luego que tiene que ser homocedástico, porque la varianza tiene que ser similar y además tiene que ser chica, pequeñita. Es decir, que los promedios que nos vaya a arrojar la variable cuantitativa generalmente tienen que ser altamente precisos, medidos por la dispersión de su varianza. Si eso se consigue, si eso te faculta, el coeficiente de variación de hecho que va a ser pequeño. Y ese es uno de los supuestos importantes que debe cumplir. Pero como nunca jamás
podemos ser tan exigentes cuando trabajamos con muestras estocásticas. Lo que ocurre es que no generalmente se cumplen estos supuestos. Y por eso es que el software te pregunta y te dice, variancias iguales, variancias desiguales, te dice. Y vos ya tendrás que intuir, hacer un test para variancias iguales y otro para variancias desiguales, lo que yo voy a hacer ahora en este momento. ¿A fin de qué? Porque no sabemos a priori con qué tipo de variancia estamos confrontando. Si es homocedástica o completamente heterocedástica. Eso es lo que voy a hacer ahora. ¿Está bien? Bueno, si hay alguna pregunta, la podemos realizar. Sabemos que vamos a hacer Kruskal-Wallis. En el caso de Kruskal-Wallis, no hay que hilar fino, no te pide tanta precisión. Simplemente te dice, compara lo que ocurre con las medianas. Nada más. Es decir, el test de Kruskal-Wallis, como no es exhaustivo, no podemos exigir tanta precisión como lo hace la ANOVA. Por eso es que no vamos a hablar nada de residuos normalmente distribuidos, aunque en el fondo podemos decir que también se sobreentiende de que este ajuste va a ser perfecto y por tanto los residuos van a ser correctos. Esto se aplica cuando la ANOVA se aplica en un modelo lineal general o el Kruskal se aplica en un modelo lineal general. Pero no vamos a hablar nada de eso en este momento. Simplemente vamos a comparar las medianas y vamos a ver que el test de Kruskal-Wallis es menos exhaustivo, ¿ya? Y puede ser asintóticamente menos exigente por ello. ¿Está bien? Ese va a ser el tema. Bien, con eso vamos a realizar este tipo de contrastes y digamos, analizar. Sabemos que esto ya es un Kruskal-Wallis, por esto, ¿no? Yo puedo observar acá la deformación que tiene, por ejemplo, acá. En el caso de los administrativos, la asimetría es negativa, hay concentración a valores chicos. En el otro caso, relativamente simétrica, y en el otro también, en el caso de los directivos, tienen asimetrías positivas y con concentraciones en valores chicos. Pasa lo mismo con estos histogramas, porque el tallos y hojas es un histograma también. Ya habíamos comentado esto. Y los test de Cuckoo ya sabemos, ¿no? Miren, hay mucha dispersión, hay mucha dispersión, hay mucha dispersión, por tanto no hay normalidad, ¿sí? Ya lo habíamos hablado, comentado ya muy escuetamente la anterior semana. Lo que voy a hacer es el test de Kruskal. Digo analizar, y acá está. Pruebas no paramétricas, como siempre. Y si yo voy cuadros de diálogo antiguo, digo K muestras independientes. Esta casilla me faculta introducir las variables independientes que yo puedo realizar. Es decir, los contrastes que puede tener el impacto de la variable independiente. Lo que yo voy a realizar ahora es precisamente el test más sencillito, introduciendo el salario actual. Acá. Y en la variable de agrupación sabemos que es la variable categórica, la variable cualitativa, que es la categoría laboral. Y aquí tengo que definir el rango, me pide eso. Y sabemos que esa variable estaba medida de 0 a 3. 0 era ausente y 3 era directivo, como máxima categoría. Y yo defino el rango y digo continuar. Acá miren, estos son simulaciones de Monte Carlo que no vamos a realizar acá. Y en opciones veamos que podemos pedir los cuartiles, porque trabaja con cuartiles. Bueno, puede ser. Sí. Trabajaremos con los cuartiles, que nos arroje los cuartiles. Y ahí está, el test H de Kruskal-Wallis. Este. De paso vamos a pedir una grafiquita más, que va a ser esta, porque ya saben que cuando hablamos de cuartiles es el diagrama de cajas y bigotes. Claramente hay una diferencia acá entre el directivo, el administrativo y el de seguridad.
observando, yo te aseguro de que el test de Kruskal-Wallis va a rechazar la hipótesis nula y va a decir de que existe cierta diferencia en las medianas. Acá está la mediana de los directivos, la mediana de los administrativos y la mediana de los de seguridad. Las medianas nos van a decir que el directivo, por ejemplo, estará por acá. Enseguida vamos a ver. Pongámosle 60,000, ¿ya? $60,000 son menores o iguales. Es decir, el 50% de estos directivos tienen sueldos menores o iguales a $60,000. Claro, esto está en dólares, ¿no? Este es un archivo norteamericano y algunos directivos, o el 50%, gana más que $60,000. No pasa lo mismo con los administrativos que tienen sueldos menores o iguales, pongámosle a $26,000 y la otra mitad gana más que $26,000. Pero hay una clara diferencia altamente significativa. Vamos a ver qué dice el test de Kruskal. Siempre por defecto el software te va a mostrar los informes genéricos, que nos dice que tenemos 474 datos, ¿verdad? Todo esto de acá. Y está hablando de percentiles, claro, está hablando del percentil 50, del percentil 25, del percentil 75, que no sería otra cosa que el primer cuartil, segundo y tercero cuartiles. Ahí está lo que decíamos, ¿verdad? El salario actual, 24,000. La mediana en conjunto es 29,000 casi, y estamos hablando de un 37,000 que ganan, el 75% gana 37, un sueldo menor o igual a 37,000, y el restante 25 más que 37,000. Estamos hablando del salario actual. Bien, vamos acá. Nos interesa esta parte, la cifra asintótica, esta. Si observamos, esto sí es altamente significativo. Como decíamos, hay diferencia sustancial. No es lo mismo ser directivo que ser administrativo en cuanto a la percepción salarial. Acá, efectivamente, los salarios, en términos de medianas, son diferentes. Y podemos estar en consideración de decir que la categoría laboral tiene impacto sobre la percepción salarial. Es determinante, por tanto, cuando uno es profesional o cuando uno tiene una fuente laboral, ir escalando. No quedarse simplemente en una categoría laboral inferior, sino tratar de subir posiciones porque el salario, y eso es lógico, ¿no? Alguien diría, pero eso es bastante lógico. Claro, pero hay que demostrarlo empíricamente. Y eso nos dice esto, que la categoría laboral es importante para tener mejores expectativas salariales. Bueno, con eso, esta parte estaría comprendida. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, por favor? Adelante. Estamos varios. Víctor, hay dos Víctors, uno Choquehuanca, Víctor Choquecolque. Estamos dos Víctors. Hay Franz Vera, Freddy, Heriberto, Hugo, Jorge, Miguel, Rolando. A ver, ¿alguna pregunta? Wilson, Silvia. Si esto quedó asimilado o no. Hola, ¿está claro? Bueno. Estamos ahí, mis estimados. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿O es que hemos perdido contacto? Sí, Lisa, está bien. Estamos escuchando. ¿Sí? ¿Se comprende esta parte? Acá hay unos chats. A ver, se escucha, dice sí. Sí, Lisa. Sí. Sí, sí. Muy bien. Miguel Ángel dice sí. Esperamos que todo ok, dice Freddy. Correcto. Muy bien. Vamos a seguir leyendo más chats. Acá dice Miguel Ángel, comprendido. Dice, muy bien.
Wilson dice lo siguiente: gracias, tengo el micrófono con problemas, sin embargo estoy atento a la clase. Correcto. Me hace regocijar eso mucho, Wilson. Bien. Prosigamos. La contraparte paramétrica de un test de Kruskal-Wallis es lo que decíamos, el ANOVA de Fisher o el estadístico F de Fisher. ¿Por qué usar F? Porque colectivamente vamos a hacer una prueba de muchas medias, más de 2, 3, 4, 5, etcétera. Y colectivamente vamos a tener que usar un estadístico sumarizante que pueda permitirnos contrastar de manera simultánea todas las medias posibles, más de 3 por si acaso, ¿no? Como decimos. En cambio, la TED Student tiene una limitante. Si bien es un test bastante interesante y potente, desde luego, se limita a 2 medias. Y a través de ese contraste te dice si hay relación o no entre variables. Acá es un test colectivo de más de 3 medias, de tal manera que te va a decir, te va a facultar verificar si la igualdad de las medias se cumple o entre ellas existe al menos una diferencia. Y de esa forma te va a decir que si existe o no relación entre las variables. Como habíamos observado anteriormente, el test de Kruskal tiene la misma lógica, pero con las medianas. Y si era altamente significativo, como nos salió un P de 0,00, estamos en condiciones de aseverar de que no existe diferencia, o sí existe, perdón, sí existe diferencias. Esto es H1, ¿ya? Esto, por favor, esto es H1. Esto es H1, no es H sub 0, esto es H1, es hipótesis alterna. Bien. ¿Sí? Existe diferencia. Eso es lo que nos dice el test de Young. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que la categoría laboral, desde luego, impacta sobre el salario. Bien, con esto ahora, lo que yo voy a hacer es el otro test. Voy a hacer el test de ANOVA. Por ejemplo, acá. Miren, yo puedo generalmente usar esta base de datos también. Si observamos acá, esta base de datos tiene en cuanto a identificación étnica, solo 2 categorías, hasta los 3, pero esto dice ausente. La mayoría, ¿sí? Ya hemos probado con el nivel educativo. Y miren, el nivel educativo es una variable cuántica, ¿sí? ¿Qué hacer? Ya no tengo más variables que sean categóricas y que tengan más de 2. Voy a hacer lo siguiente. Acá voy a coger. A veces te dan esto, ¿sí? Les voy a enseñar un truquito cómo se hace, porque a veces tienes, qué sé yo, fechas de nacimiento en los archivos. Acostumbran los estadísticos realizar este tipo de codificación y te ofrecen archivos como estos. Esto se puede transformar la edad, se puede encontrar la edad de estas personas a través de la fecha de nacimiento. Y muchos archivos hay que vienen de esta forma, ya codificados por fecha. Lo que voy a hacer es un intento de decodificación y voy a, desde luego, transformar esto en una edad. ¿Cómo se hace? Me voy a transformar. Anoten esto, por favor, si están registrando, tal vez tomando apuntes. Cuando veas esto, así, te pasen un informe como este y quieras hacer una investigación, usa nada más esto. Transformas, calcular variable, y vamos a crear la variable edad. Y esa variable edad
porque no hay acá ninguna, no existe ninguna variable edad con ese denominativo. ¿Sí? La variable edad, y para eso me voy a ir acá. Cuando estoy en calcular variable, ahí voy a decir, voy a calcular acá, set times days. ¿Qué quiere decir? Compute times of the No se escucha days. Vamos nada. a computar, vamos a calcular el tiempo en días, porque esto está en días. ¿Sí? Este va a ser al del 55, qué sé yo. ¿Está bien? Y vamos a calcular este de acá. Al hacer doble clic sobre esto, miren, se sube acá. De, la voy a tratar de descodificar y voy a decir, day, voy a coger esto, porque es, miren, días, el 26 de julio del 29. Days, Monday, years. ¿Sí? Ahí. Y me voy acá. Por ejemplo, puedo crear una variable de febrero de este nuestro año, del 2020. No interesa. Puedo crear acá. Voy a crear al 90. A ver, ¿cuánto a 1990? ¿Cuántos años tenían? Lo que hago es colocar menos esta fecha de nacimiento acá. Y me salgo del paréntesis y divido entre 365. Por favor, esto pueden copiar. Este es el comando para desarticular y crear a partir de fechas de nacimiento. Ya, la lógica es la misma si hubiera. Sí, les voy a dar tiempo para que puedan copiar o hacer una captura de pantalla. Comandos. Esta es la estructura que se debe seguir. Si trabajas por cuatrimestres, lo vas a dividir entre 4 y vas a buscar otro comando que calcule ya no en días, sino en cuatrimestres, que están acá. ¿Sí? Bien, es decir, es cuestión de adaptar esto de grupos de edad. Y lo digo así. ¿Ya está? ¿Copiamos? ¿Hemos copiado? Sí. Hola. Se cortó la imagen, se congeló, ¿Hemos el alcanzado a copiar? cortado, así que Ya, ahí está. Lo mantengo todavía entonces ahí. Aquí me llegan algunos chats. Vamos a ver. Dice, se cortó el audio, la imagen se congeló. La imagen se congeló, bueno. Uy, sí, un poco sobrecargado está esta noche. A ver, vamos a ver que no, ojalá no tengamos, no se. Ya, correcto. Alguien dice, Miguel dice, se logró copiar, dice. Bueno, ahí está. Aguardo un momento entonces, todavía. Licenciado, No se está bien la cortó señal. Sí, la efectivamente, señal tenemos dificultades. desde el inicio del ejercicio. Hola, sí. Se cortó, en todo caso, Hola, hola. se cortó la señal y se congeló a partir al inicio del ejercicio de la transformación de edad. Nos quedamos con esa pantalla Ah, inicial. o sea, no está nada, no se ve lo que hice. Bien, voy a No, rectificar nuevamente. Borro, me voy acá, espero que se pueda ver. Transformar, calcular variable, nuevamente estoy realizando.
Licenciado, lo que podemos hacer tal vez es volver, todos nos podemos salir y puedo volver o sea, ingresar nuevamente al link porque se ha congelado la pantalla.